ya empezar a confirmar que estén ustedes ya bien con... Venga, coloco el en vivo acá para... Me queda más fácil. Para adelantar. Ya va llegando fin de semana. El fin de semana sí yo creo pues que adelante algo para tenerles por ahí 2, 3 vueltas adelantaditas, pero sí quiero pues estar segura que vamos bien, que no se me van a perder las chicas y los chicos que están tejiendo. Vamos a empezar hoy vuelta 9. La vuelta 9 dice que aquí ya tapamos este rombito. Seguimos 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 3 cafés, que es la línea más ancha, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige y vamos a tejer todo este color negro que estos son la vuelta 9. Toda esta vuelta café, perdón. Ningún negro, son vueltas cafés. Dime, hijo. Que si le hago más. No, pero ¿en dónde, hijo? ¿No me escuchó? Es que va más. No, 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 no. No más, hijo. Hola, Olga, bienvenida. Señora Rosemary, buenas noches. Blanca, buenas noches. No, hijo, no le haga más. Más bien ahorita que termine, hacemos urdimbre para los 2 de mañana, que toca dejarlos tempranitos, listicos. Para descansar. Sí, hijo, descansa que ya mañana continuamos con la labor de fajones. Señora María González, buenas noches, bienvenida. David, hay unos mensajes en inglés, deberías de respondérmelos usted. Leslie, buenas noches, bienvenida. Era el en vivo de ayer. Sí, el que compartieron era el en vivo de ayer. Es que muchachas, ya iba a entrar a clase y empecé a hablar con el gerente de venta. ¿Qué número de aguja usa? 1.75, escríbele. No, yo no sé. Entonces, espérate. Acá. Este gancho es 1.75. El gancho, ¿listo? Es 1.75. Listo. Sí, estaba echando chisme con el gerente de venta cuando yo tengo que irme a dar clases, cuando empezaron a compartir y yo, no, las muchachas están compartiendo el en vivo de ayer, mire, me voy. Me tocó dejarlo con la palabra a la boca y venir a la clase porque ustedes están compartiendo el de ayer. No es malo, pero pues obviamente ya querían estar ustedes en clase, entonces yo le dije, no me hago esperar más. Y arranqué para acá, muchachas. María Luisa, Olga Muñoz, bienvenida. Yanú, ¿cómo estás? Bienvenida. Yanú, el fajón que tú quieres, Yanú, ¿qué tan ancho? Ah, como el de Jack, me decías. Sí, porque me toca para mañana ya poner a los chicos a que tejan ese fajón. Y 2 más que necesito para irme saliendo de esos trabajos. María Luisa, bienvenida. Edelmira, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Acá. Sí, chicos, que eso les cuento. Entonces, por eso me tardé un poquito más, pero era solo chismecito. Y es que ya mañana es jueves, yo el fin de semana como no trabajo sábados ni domingos, entonces sí me toca adelantar bastante. Para cualquier cosa que adelante el fin de semana, ustedes no queden como que indecisos qué se hizo. Sí se puede explicar fácilmente. Luz Marina, bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? Pensé que era la señora Luz Marina Ariza, que está incapacitadita. Le dieron una incapacidad, yo no sé cuántos días, pero no ha podido venir, cumpliendo sus días de descanso, de reposo. Acá. Bueno. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas si contamos las cafés. Mireya, buenas noches. Luz Marina Vela, buenas noches. ¿Cómo estás? Si contamos las líneas cafés, si no contamos sino las líneas color hueso, pero recuerden que van estilo parejitas. Acá dejé un color hueso libre para hacer el primer color hueso café. Y acá volvemos. El café, uno en color café y el otro en color hueso. Alan, buenas noches, bienvenido, bienvenida. 2 cafés. 2 color hueso. Edelmira Rodríguez, buenas noches, bienvenida.
Nosotros aquí adelantando mucho de este tejido porque, chicas, sí queremos terminarlo pronto, como pronto, pronto. Compartan, chicas, ahora sí compartan este en vivo, que las muchachas quedaron pensando que era el otro, qué pecado. ¿Qué dirán? Pero si la profe está repitiendo algo ahí raro. Y compártalo por Facebook también, que en Facebook tenemos un grupo de Facebook donde pueden compartir tranquilamente todo lo que hacemos en Creaciones Mari Crochet Colombia. Y este ya lo vamos a tapar con la línea café. Alex, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están todos, chicos? Aquí hago estos dos beige y lo voy a tapar con café. Empieza a verse muy lindo, ¿no? Esperen que es que... Ahí. Sí se empieza a ver bastante hermoso. La verdad me gusta. Acá, ya no. Acá. Marcamos que acá se empiezan y se terminan las vueltas. Entonces, la vuelta anterior, que sería la 8, terminó acá con los dos beige. Yo dejo el ganchito ahí abajo porque me incomoda mucho, pero entonces, si es como para explicar exactamente dónde empieza la siguiente vuelta, empieza acá. ¿Por qué empieza ahí? Porque cuando yo empecé la primera vuelta, yo empecé fue acá. Yo tejí, bueno, la primera vuelta la empecé acá, perdón. La primera vuelta la empecé acá. Dos beige, dos cafés, dos beige, así. La segunda también ahí. La tercera también ahí. Acá, una, dos, tres. Estas tres. Pero la vuelta ya con esta línea, yo no la empecé acá. Yo no empecé tres cafés, dos huesos, no, sino que empecé acá. Por eso cambié aquí. Entonces el gancho lo coloqué acá porque yo cuando llegué acá tenía que haber terminado la vuelta hasta acá. No la terminé hasta ahí y acá empecé el beige. Entonces yo di por hecho que cuando empezaba los tres cafés, ahí estaba empezando la siguiente vuelta. Y lo dejé con el ganchito marcado para confirmar esas vueltas. Yo ya lo compartí donde más pude. Gracias, niña Geraldine. Leslie, profe, si yo solo la quiero hacer de dos colores, beige y café, ¿cuánto me llevo? La misma cantidad, porque realmente este tono es muy poquitico. La misma cantidad. Este tono se agregó más que todo para el fajón. Entonces, la misma cantidad de hilo. Lo único es que, pues, sí, no le va a colocar un hilo extra, que fue lo que nosotros hicimos, sumarle un poquito más, 50 gramos más de este color, porque este color se lleva muy poquitico, chicas. Realmente se lleva muy poquito. Pero si ustedes no lo quieren hacer con ese color, pues no le suman esos 50 gramos. Y si le va a hacer el fajón paleteado, ahí le alcanza. Si se lo va a hacer entorchado, sí tiene que sumarle más hilos. Recuerden que el fajón entorchado lleva más o menos 200 gramos más. Eloida, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Acá seguimos con los cafés. Miren, chicos. Para cerrar la línea con color café. El último café lo voy a tejer sobre el café y dejo un café libre para empezar a hacer los color beige. Empieza a verse hermosa esta mochila, pero muy bella. Norma Verónica, buenas noches, bienvenida. Ya no, en Facebook no hubo clase. Sí, claro, venimos de Facebook, ya no. Acabamos de dar la clase de la mochila
Miren, de la mochila más hermosa que verán en Halloween. El que salga pidiendo dulces con esta mochila, saben que lo he tejido con Creaciones Maricruche Colombia. La mochila más hermosa para este Halloween, bolsita para pedir dulces. Claro, acabamos de terminar allá. Miren, ya estamos en la vuelta 33, nos faltan 5 vueltas y terminamos. Creo yo que le voy a hacer 3 vueltas más, por ahí 4 vueltas más y le saco pasadores. Y ya ahí para arriba, pues realmente no son mucho las vueltas. Claro que sí hubo clase en Facebook, muchachas. Ustedes saben, hoy hubo clase de los monederos, clase del monedero plano, el monedero redondo. El monedero plano se lo voy a mostrar que está espectacular. Que ustedes saben que yo hago unos monederos planos espectaculares. Miren, este es el monedero plano. Hoy hubo clases de monedero plano, de monedero de redondo, de la mochila mandala. Esta es la mochila mandala. Ya vamos en la vuelta 17. El fondo de la mochila mandala, el monedero plano, el monedero redondo, la de Halloween. ¿Qué otra mochila, qué otra clase hubo hoy? No, como que esas nada más. Miren, esta es la de la mochila mandala que también está divina. El monerito plano porque tenía que enseñar cómo lo van a convertir en un monerito así en sobrecito y seguirlo para que quede en pirámide. Así lo tienen que convertir en un monedero de sobre. Si lo quieren más grandes, van a seguir como yo, que yo lo quiero es en pirámide. Pero mire, hermoso y esa combinación de colores, divino, muchachos. Divino, divino, divino. Claro, y hubo clase. Estoy haciendo unos calentadores. Ah, perfecto. Sí, Yanude, allá venimos. Terminamos y me puse a echar chisme con el gerente de venta, pero ya terminé el chisme y dije, me voy a dar clase. Eh, yo voy cerrando el primer ojo. No, nosotros ya terminamos el ojito y le hicimos 2 vueltas más, el segundo ojo. Norma Verónica, hermoso ese monedero, profe, es usted. Gracias, gracias, Norma. Sí, ese monedero así, planito, es genial. No, gracias a ustedes, muchachas, que me apoyan y que están ahí conmigo. Entonces uno ve todo lo que se le ocurre irlo tejiendo porque sí vale la pena. A mí no me gusta tejer cuando me dejan solitas, pero sí cuando tengo así grupo con que crear como cositas diferentes, uno aprovecha a hacer creaciones bonitas, como que diseñitos que valgan la pena. Entonces eso es gracias a ustedes que no me dejan sola, muchachas, para tejer y para sacar nuevas ideas. No tengo monederos, estoy que tejo y tejo y tejo y vuelvo a tejer. Entonces estoy con muchísimo trabajo, muchachas, porque no tengo monederos. Así que la idea es terminar este grupito de monederos y empezar un nuevo grupo porque sí necesito muchísimos. Recuerden que donde hay 3 color café, siguen los 3 color café. No pueden olvidar esa parte que es muy importante, chicas. Sí, muchachas, sí les agradezco mucho la compañía porque sí, uno aprovecha a hacer cositas bonitas cuando ustedes están presentes y nos acompañan. Acá los 2 color beige. Seguimos los 2 cafés. Dos color beige y ya se va todo café. Hola señora Carmen, buenas tardes, ¿cómo está? Listo. Muy bonito mi tejido. Y se ve, ahora sí se está subiendo cilíndricamente, vea. Ahora sí ya empezó a subir derechita. Todas sus enseñanzas son hermosas. Gracias, señora Edilia. Gracias, tan bella. Gracias, muchachas. Y ustedes que le tienen mucho cariño a uno y mucha paciencia, chicas. Eso está muy bien. Y seguimos acá con estos puntos cafés. Solo café, 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 café. Nada más. Agarrando la pestañita de atrás. No he cambiado la forma de tejer. Agarrando la pestañita de atrás, solamente punto café sobre café. Ahí. Señora Carmen dice, Leonor, bienvenida. Tejidos Santa María, bienvenida. Leonor González, buenas noches. Carmen dice, desde
hermoso. Gracias, señora Carmen, bienvenida. Sí, miren que tengo muchos seguidores de Perú, chicos. Bueno, yo amo de Perú demasiadas artesanías y obras de artes que hacen allá. Amo, amo, amo los fajones de cintura que hacen tan bellos. Pero lo que más me encanta es los trajes. Uy, yo siento que los trajes son demasiado bien elaboraditos, demasiado, demasiado. Y sí tengo bastantes seguidores allá que quieren aprender a tejer mochilas guayú por la facilidad de que ellos son muy artesanales. Entonces, sí se les va a hacer muy sencillo aprender esta técnica, no es complicada. Seguimos acá totalmente café, dejando un beige libre para hacer los dos beige corridos. Miren, nada más. Seguimos acá. Miro que no se vean los hilos por ningún lado. Y seguimos con dos beige, dos cafés, dos beige, dos cafés, dos beige, dos cafés. Gracias, Tejido Santa María. Gracias, Carmen Serna. Gracias, Clara Inés. Buenas noches, bienvenida. Yo soy de Colombia, Tejido Santa María. Yo soy de Colombia, vivo en Bogotá en este momento. Llevamos un añito acá en Bogotá, tenemos un punto físico, acá recibimos para dar clases de todo tipo, yo enseño de todo, yo sé trabajar dos agujas, sé trabajar varios tipos de telar, sé hacer prendas de vestir espectaculares, hacemos prendas de vestir muy bellas, vestidos de baño, salidas de baño, blusas, faldas, bueno, todo tipo de prenda de vestir, mantitas de bebé, ropitas de bebé. Fajones paleteados, fajones entorchados, mochilas guayú, realmente lo que quieran tejer. Conmigo pueden aprender a tejer desde amigurumis, carpetitas para mesitas, lo que quieran. Sí, digamos que en el tiempo que llevo tejiendo, que son más o menos 24 años, he tenido que tejer para todo tipo de clientes. Entonces, bebecitos, personas pues que piden cositas como para bebés que están próximos a nacer y así. Siempre que uno trabaja sobre pedido tiene la gran facilidad que le piden variedad y ahí es donde uno empieza a tener mucho conocimiento en diferentes ramos de las artesanías en crochet, porque pues así como el cliente le pide a uno algo, uno se exige para poder aprender y sacar ese tipo de cositas que piden. Carmen, muchas gracias. Las artesanías aquí en Perú, México es nuestro hermano. Sí, señora Carmen, sí. Uy, no, las de México son espectaculares, chicas. Son muy bellas. Eso sí es muy cierto. Elizabeth, buenas noches, More, bienvenida, buenas noches. ¿Qué número de aguja? Yo estoy utilizando la 1.75. Esta es la 1.75. Estoy trabajando con hilo de 1 milímetro, pero chicas, yo estoy trabajando el hilo doble. Entonces, esto es 1 milímetro. Al trabajar los dobles son 2 milímetros. Aclaro eso porque la mayoría de personas creen que trabajo un hilo muy delgadito. No, yo lo trabajo doble, entonces vienen quedando 2 milímetros el hilo para trabajarlo con una aguja 1.75. Señora Leticia, ¿cómo está? Bienvenida. Margarita, buenas noches, señora Margarita, ¿cómo está? Luz Marina, bienvenida. Sí, tenemos un punto físico, pero tenemos más de 21 talleres virtuales. Tenemos talleres virtuales donde pueden entrar a aprender la técnica guayú o fajones paleteados, fajones entorchados. Tenemos diferentes mochilas que hemos tejido en este tiempo. Cositas, la verdad sí, muchas cositas, detalles como para que se aprenda la técnica bien. Acá hacemos y acá. Miren, chicos, lo hermoso que se ve. No se puede perder la línea que quede corrida. Así tiene que quedar. No debe quedar punto sobre punto. Acá me quedó un café libre para empezar el beige, para que no quede la línea punto sobre punto. Y son talleres libres. Los que tenemos en Facebook y en YouTube, sí.
Tenemos página de Facebook, tenemos también perfil de TikTok. Ahí puede entrar, por ejemplo, esta clase es totalmente libre, gratuita. Puede ingresar a ver todas las clases, todas las mochilas. No solo hacemos en vivos, acá en YouTube tenemos más de 300 y algo de videos de tutoriales. Y si ya desea algún taller privado, también le ofrecemos talleres privados. Pero las clases que damos acá sí son totalmente libres para todo el mundo. Esta se empezó el 26 de septiembre. Acá puede ver el inicio de este hermoso proyecto. María García, buenas noches, señora Olga, ¿cómo está? Bienvenida. Luz Marina, buenas noches, bienvenida. Gracias, señora Olga, por estar acá. Muchas gracias, señora Olga, por pasar a acompañarnos. Ya vamos a terminar este último motivo y ya nos queda el diseñito de la primera vuelta. Señora María Janet, buenas noches, bienvenida. Sí, esta está quedando muy linda. Este punto se teje apretado, muchachas. ¿Qué me dicen mucho que la tensión de este punto? No. Bueno, sí hay que tensionar el hilo. Yo tensiono demasiado el hilo. Yo soy de verdad en eso sí un poco exagerada porque tensiono demasiado los hilos. Pero más que tensionar mucho los hilos, el secreto es la aguja, que sea una aguja pequeña para que ustedes puedan trabajar con un puntito bastante pequeño. María Janet, buenas noches. Beatriz, buenas noches. Yo quiero aprender, dice Beatriz. Señora Beatriz, aquí está mi número de WhatsApp. Ahí me puedes hablar. Acá me puedes hablar y con mucho gusto te doy información. Me dejas mensajito por WhatsApp y cualquier cosita. Tenemos asesoría por WhatsApp. Bueno, todos los grupos tienen apoyo por WhatsApp para poder dar asesorías y confirmar dudas que tengan las chicas. De hecho, los patrones se envían por ahí y los enlaces para los talleres privados también se envían por WhatsApp. Edelmira, buenas noches. Para hacer el hilo macramé, ¿qué número de aguja puede usted? Yo utilizo la misma, señora Edelmira. Yo utilizo la 1.75. De hecho, yo utilizo la 1.75 para tejer macramé, crochet, para tejer las faldas, las hago con la 1.75, aunque el hilo es de 1 milímetro. Para hacer blusas utilizo la misma aguja 1.75. Yo utilizo la misma aguja para cualquier tejido. Solamente cuando ya son lanas gruesas o chenil o cordón de algodón, cosas así, sí realmente cambio de aguja. De resto, los tejidos, la mayoría los hago así. Tejidos Santa María, ¿dónde estás tú? ¿Estás en Colombia o en qué país estás? Para saber qué hilo te recomiendo. Rosalba Chaus, buenas noches. Beatriz Jaramillo, buenas noches. Bienvenida, bienvenida. Gracias por estar acá, chicos. Chicos, los talleres virtuales son para cualquier parte del mundo. No tiene que estar usted en ningún sitio específico porque todo se envía por WhatsApp. Los enlaces se envían por WhatsApp, los patrones se envían por WhatsApp, las asesorías se hacen por WhatsApp. En El Salvador, allá puedes conseguir un hilo acrílico, pero que sea hilo acrílico. Yo tengo una compañerita y me dice que ella ya consigue hobby, que también sinfonía, revés derecho. Te puede servir hobby, sinfonía o revés derecho, te puede servir en El Salvador para tejer. El sinfonía y el revés derecho en una sola hebra. El hobby sí lo puedes trabajar doble hebra como lo estoy trabajando yo. Mira, así. 2 hilitos por color. More, la mochila, todas son por encargo y normalmente depende del diseño. En mi caso, depende ya del diseño. Yo las mochilas ya no las cobro por el tiempo que me tardo. Bueno, sí, en eso tiene que ver el diseño, porque si el diseño es complicado, me tardo más tiempo. Si el diseño es muy fácil de hacer, posiblemente, o si es unicolor, pues es la mochila más económica que tenemos. Pero yo me guío es por el diseño y de esa misma forma sé que tanto me puedo tardar tejiéndola porque yo las vendo en preventa. O sea,
yo cuando empiezo una mochila es porque ya está vendida, ya hay un cliente para esa mochila, entonces yo me guío, es que si pide un diseño que yo sé que es complicado, pues es un poco más costosa. Si es un diseño sencillito, normalmente son un poco más económicas. El costo del material y pues las horas que le dedique. Entonces no tengo un precio para todas las mochilas, sí varía demasiado, sí están variando los precios de las mochilas por la cuestión que entre más complicado es el diseño, pues más me voy a tardar, entonces se cobra un poco más. Ladies, buenas noches, bienvenida María García, gracias, este hermoso trabajo. Tejer acá en YouTube me parece bien. No puede tejer. Sí, y puede devolver los videos las veces que quiera y quedan guardados, chicas. Es que esa es una ventaja, que ustedes pueden adelantar, pueden atrasar el video y queda guardadito. No se pierde nada de la información. Bueno, ya vamos a terminar acá. Coloqué el gancho un poco más acá para que ustedes vean realmente dónde estamos terminando la vuelta. Ese gancho se corre. Beatriz, gracias. Ese gancho se corre, muchachas, que ese es también un error que la mayoría de las personas quieren tejer en espiral. Esto es un tejido en espiral y que el gancho no se corra. Si yo me doy cuenta que empecé acá, entonces mi gancho tendría que ir derechito acá. Ahí tendría que ir. Pero entonces ustedes no aprecian el diseño completo. Yo siento que se vuelve una parte que se interrumpe y ahí es donde confunde bastante. Entonces me gusta como hacerlo lo más sencillo posible. Tejido Santa María y esta mochila en cuanto, esta mochila está por definirse el fajón. Entonces todavía no le he cerrado precio. Ya la dueña la apartó, pero está confirmando. Si lleva bolsillo interno, si lleva monedero, si lleva fajón paleteado, tiene un precio. Si no lleva nada y lleva el fajón entorchado, lleva otro precio muy diferente. Entonces, eso lo está decidiendo la dueña. Ella como tal ya abonó para la mochila, pero ya los detallitos que ella le suma y para arriba, pues obviamente siguen sumando en el costo. Entonces, eso es más como un negocio, una especie de negociación que uno hace al paso que la va tejiendo, ya le va sumando cositas, o posiblemente la quiera solita, pero entonces sí, si uno le da un precio en seco, pero ellos van sumando. Yo he tenido compañeras que me compran mochilas y al último le suman que no quieren un bolsillo interno, quieren dos, quieren monedero, quieren portallaves, quieren neceser, quieren billetera, quieren el fajón paleteado, otras veces lo quieren entorchado o quieren dos fajones para que la mochila quede playera. Todo eso suma. Pero yo sí les doy chance a las chicas que ellas puedan hacer los cambios que quieran al paso que ven el avance de la mochila. Tienen que dar una parte para yo empezarla, pero ellos le pueden hacer todos los cambios que quieran, todos los cambios que quieran. Y ya cuando se decidan qué mochila o cómo termina ya el precio final, listo, ya, entonces ya no le quiero más nada, ya si está completa, listo. Porque las vendo hasta con billetera. He tenido chicas que me compran el paquete completo con neceser, billetera, monedero, portallaves. eh, otra cosa, cuando piden cierres, chicos, a veces piden bolsillos internos con cierre, bolsillos para cerrarla en la parte de arriba que también lleve cierre, terminados diferentes, todo eso suma, todo eso suma. Omaira, ¿cómo estás, Omaira? Bienvenida, ¿cómo vas? Y seguimos acá. Listo. Aquí terminamos. Otra pregunta que hacen mucho, que ¿cuántos clientes tengo yo para vivir del crochet? Muchachas, yo si hago cuentas así por encimita, yo no alcanzo a hacer sino 12 mochilas en el año. O sea, yo no necesito sino 12 clientes o unas 3 clientas que me pidan mínimo 12 mochilas en el año. Que la gente cree que para uno vivir del crochet tiene que tener millones de clientes que compren la prenda hecha. No. Yo no tengo sino realmente este año que pasó, una, dos, tres clientas, cuatro, la señora que siempre me compra cinco, seis,
7 clientes me compraron este año. Solamente 7 clientes. Me han comprado mochilas. Este año 7 mochilas. Ya tengo clientes que me han comprado las zarigüeyas. Tengo estas zarigüeyitas, se vendió muchísimo. Tengo de mochilas, solamente 7 clientes. Ya tengo una clienta que me compra las zarigüeyas. Tengo más o menos 5 clientes que compran monederos todo el tiempo. Ya vamos por 12, 13 clientes. Tengo, no estamos contando alumnas de que toman clases, nada de eso. Estamos hablando de las personas que me compran los productos hechos. ¿Qué más me han comprado este año? Ah, ropa. Tengo, sería 14 con la señora Neila que tengo que hacerle su vestido, la mochila tapizada. 14, pongámosle 15. Yo este año he tenido, sí, tengo este año 15 clientes que me han comprado mis productos hechos. Solo 15 clientes que me han comprado mis productos hechos. Que la mayoría de esas clientes no compran una cosa, compran muchas. Son clientas de monederos, son clientas de llaveritos, son clientas de comprar 2, 3, 4 mochilas en el año, aparte monederos. Entonces, uno no necesita muchos clientes, necesita son buenos clientes, o sea, que sea un cliente o 2 o 3, pero que no lo deje a uno, que no lo cambie por otra persona, sino que siempre, que si necesita un bolso, se lo pida a usted, que si necesita un monedero, sepa que es con usted que lo va a tener, que si necesita una blusa, se la pida a usted, que si necesita ropa para bebé, lo pida directamente con usted. Marta, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Marta Cecilia? Entonces, usted no necesita cantidad de clientes, usted necesita calidad de clientes. De hecho, me tocó dejar de vender un carriel y otro bolso porque los tengo encargados. La falda que estoy tejiendo son encargos que dan el dinero. 16 clientes porque la del topollillo es una clienta nueva. Tengo 16 clientes, estoy manejando este año y con eso puedo decir vivo del crochet. Entonces, sí, muchachas, no necesitan cantidad, no necesitan 200 personas, sino, yo boté el gancho porque acá estoy empezando vuelta. Miren, chicas, que zafé mi gancho. No está en ningún lado, entonces sí lo zafé. Miren, aclaro que acá es donde termino la vuelta. Entonces, chicos, es eso, que la mayoría de preguntas, o sí, la gran cantidad sí, de preguntas que me llenan los mensajes es eso, que cómo hace uno para vivir del crochet, cuántos clientes tiene que tener, millones de clientes. No, no, muchachas, realmente no, no necesita usted millones de clientes, sino clientes que le compren todo lo que usted hace. Eso sí, tiene que vender todo lo que hace. Esa parte sí es cierta. Usted no puede tejer para guardar. Usted tiene que tejer ya con la seguridad que tiene una o 2 personas interesadas en lo que usted teje. No puede tejer porque se me ocurrió. ¿Por qué? ¿Cuál es el error de tejer porque quiero tejer y punto? No todos tienen el mismo gusto de colores. No todos quieren el mismo tamaño de mochila. Tienen que tener claro eso. En cambio, si usted está con la idea de tejer para los demás, ya los demás le van a decir, quiero una mochila así, pero cambie este color. Quiero esto, pero en estos tonos. Quiero esto, pero en este tamaño. Entonces usted va a la fija. Usted no va a buscarle clientes a sus productos, sino que usted ya tiene el cliente, saque el producto al gusto del cliente. Es muy importante. Estamos empezando vuelta 10, chicos. Estoy empezando vuelta 10. ¿Listo? Empiezo acá, vuelta 10. Miren, vean lo hermosa que va quedando. Ella va a empezar a subir, a subir, a subir cilíndricamente y empieza a verse preciosísima, vean. Mire, es una mochila delgada, esta parte de acá no es para nada gruesa, es muy delgadita. Dejé mi gancho ahí que se va corriendo porque no me interesa hacer una línea derechita, no, para que ustedes aprecien el diseño completo, porque esto es un diseño completo que aquí nace otro rumbo. Este ya es un diseño que se está terminando. De hecho, cuando se junten estas líneas donde van los 3 cafés, se va a ver mejor la terminación del diseño.
Nada, seguimos muchachas. ¿Qué otras preguntas tienen? Marta Cecilia, Norma, bienvenida. Buenas noches. Estela, buenas noches. Bienvenida. Y seguimos. Seguimos acá. Entonces, sí, chicas, es más fácil tejer cuando uno ya tiene un cliente que le pide algo. Yo monederos nunca tengo, la verdad es muy difícil mantener hartos monederos porque monedero que hago y ya mismo, profe, necesito 6 monederos. Entonces, el que hizo más este, más este, más este. Siempre tenemos que tener monederos, chicas. Los monederos siempre se venden, siempre, siempre, siempre. Francisco Javier, buenas noches, es de Colombia. Sí, Francisco, yo en este momento vivo en Colombia, tenemos un año de estar acá. Estábamos en México, chicos, me preguntan mucho, pero usted sí es la señora de México. Sí, chicas, lo que pasa es que estuve en México 8 años y por cuestiones de trabajo sí salía mucho mejor estar acá en Colombia, entonces llevamos ya un año acá en Colombia con un punto físico, porque era lo que yo quería, tener un punto físico donde recibir las compañeras para dar clases presenciales. Entonces sí, estamos acá en Colombia, vivimos en Bogotá y damos clases presenciales de lunes a sábados. Todas las semanas, sí, increíblemente, aparte de todo lo que les cuento que hago, todas las semanas doy clases presenciales. ¿Cuál fue mi estrategia? Que también me preguntan eso. ¿Cómo hace para dar clases presenciales, para tener 2 páginas, para tener canal de TikTok, para tener Instagram, para tener canal de YouTube, para dar más de 9 talleres diarios, que tengo talleres privados virtuales? ¿Cuál es la estrategia? Que yo doy clases todos los días. Entonces la ventaja mía es que yo puedo distribuir mis alumnas todos los días. No tengo que dedicar un día a atender muchas personas, sino que todos los días puedo atender 1, 2 o 3 personas. Entonces es más fácil manejar 2 o 3 personas. A las 5 de la tarde ya termino las clases presenciales y empiezo mis clases virtuales hasta las 7 de la noche, y a las 7 de la noche me voy a mirar mis páginas, a darlos en vivos allá y a venir acá a YouTube. Aquí siempre será bienvenida. Gracias, Francisco, tan bello. Estela Rodríguez, ¿qué cuesta la mochila y los monederos? Estela, según la mochila, según los monederos. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo monederos con cordón, monederos con flejes, monederos con cierre, monederos con boquillas. Sí tendrías que hablarme por WhatsApp a este número que hay acá y ahí ya miramos qué monederos deseas y con mucho gusto. Lo mismo las mochilas. ¿Qué tamaño? ¿Con qué fajón? Si con bolsillos, sin bolsillos, qué diseño. Todo eso para poderle dar un precio real. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué bonita artesanía, felicidades y qué trabajo. Gracias, Francisco, gracias. Francisco, yo siento que nací para tejer, o sea, yo no veo mi vida si no es con una aguja en la mano. Yo siento que nací para tejer y no hay otro oficio que me guste más que tejer. Sí, he hecho de todo, de todo. Trabajé cocinándole a trabajadores en el campo. Entonces yo les cocinaba, cuidaba a una señora en dieta, cuidaba a un bebecito en una finca. Luego ya trabajé en una casa cural, luego ya trabajé en la casa de la secretaria del alcalde de Pensilvania, luego trabajé vendiendo arepas, haciendo arepas, hacíamos en ese tiempo, eso hace más de 20 y tantos de años, por ahí unos 25 años o más, hacíamos las arepas para todo el pueblo. Y ya después trabajé vendiendo empanadas, ya después me vine para acá, para Bogotá, trabajé en casas de familia, trabajé en droguerías, en farmacias, trabajé en remates, en almacenes del centro de mayoristas, en de todo. Me fui para México hace casi 10 años, estuvimos en México allá 8 años y siempre di clases de tejido, o sea, yo todo lo alternaba. Si por alguna razón
En el trabajo, no importaba qué trabajo tuviera, yo siempre estaba mostrando lo que yo hacía. Entonces, que mis monederitos, yo llevaba mochilas, yo llevaba blusas tejidas por mí. Ay, que lo que usted hace, que venda, que enséñeme. Entonces, siempre tuve alumnas. Cuando ya estuve en México, pues ya tenía muchas alumnas virtuales, pero yo les enseñaba solo por WhatsApp. Entonces, ya en México sí me enfoqué. Conocí muchos artesanos allá, la comunidad de tejedores, de hombres tejedores de México, amigos como Ángel, amigos como Marshall, Tejiendo Sueños, bueno, muchísima gente. Y ya me enfoqué 100% en el tejido y en abrir redes sociales. Entonces, ahí sí me enfoqué. Yo dije, no voy a hacer más nada, voy a dejar de correr de un trabajo para otro y me dedico a lo mío. Y ya me dediqué a tejer, pero yo toda la vida he tejido. Yo tejo desde los 14 años que hice unos zapaticos para una bebé, pero a los 7 fue que agarré la aguja. Yo a los 17 años que salí de mi casa le dejé a mi mamá más de 12 tendidos de cama hechos en crochet, pero digamos que tejía así como para la casa. Pero como a los 14, 15 años, sí ya una chica me pagó por unos zapaticos para bebé. Ya supe yo que era recibir dinero. Porque hasta ese momento yo tejía era para el hogar, para la carpetica del televisor, la mantita para la casa, las cosas para la casa. Pero ya en ese momento sí, ya esa chica me pagó por unos zapaticos de bebé, que recuerdo que le hice un par rosado y un par amarillo, porque no se sabía si iba a tener niño o niña. Y nació un niño y ella le colocaba los zapaticos rosados y los zapaticos amarillos. Ella decía, no importa, no importa, le coloco los zapatos a mi niño. Y ahí para adelante siempre, chicos, que una cosita, que otra. Entonces ya empecé a recibir centavitos extras por tejer. La historia la historia del tejido es muy bonita y cuando uno la vive de esa forma, que uno no es capaz de desprenderse del tejido, que aunque esté haciendo lo que esté haciendo, siempre tenga a la mano una aguja, es señal que nacimos para eso. No podemos vivir si no es tejiendo. Le encanta, dice que le gustaría ir allá. Francisco, ¿quién? A ella le encanta, me platica que pronto. Beatriz, mi hermano es artesano en Hidalgo. Maravilloso, Beatriz. Elizabeth, buenas noches. Ana Beatriz, Graciela, bienvenida. Señora Graciela, bienvenida, bienvenida. Es que me están pasando los mensajes rápidos. Norma, bienvenida. Su esposa, perfecto, Francisco. Graciela, bienvenida. Graciela, yo soy de Bogotá, bueno, estamos en Bogotá, en Colombia. Yo soy de acá de Colombia y ya llevamos un año larguito acá en Colombia, chicas. Porque sí, estaba un poquito lejos, pero no. Acá estamos en Colombia, en un punto físico, en Bogotá, chicas. Señora Graciela, tenemos talleres virtuales. Igual acá en mis redes sociales puede ver todas las clases que hacemos. Gracias, Francisco, gracias. Y seguimos con los cafés. Acá, miren lo hermoso que va creciendo este diseño. Ya cerramos la vuelta café, la beige y nos quedan los tres color café oscuro, que ahí es donde se cierra como el diseño para darle vida al otro diseño. Por eso yo lo estaba sumando como múltiplo de 40. Que al paso que vamos avanzando se van a dar cuenta ustedes por qué, chicos. Porque es múltiplo de 40. Y acá volvemos con la línea todita beige. Aida, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, chicos, tejer es muy importante. Hoy día sabemos pues todos los beneficios que tiene, pero las culturas, yo creo que pues fue como muy difícil, ¿no? De las culturas que no permitieron que se olvidara y que todo mundo pues tenga claro que el tejido es algo muy valioso. Pero cuando yo empecé a tejer, que llegué a Bogotá, yo tenía que por ahí 19, 20 años, si acaso, como 20 años tenía, sí, señores, 20, 21 años iba cumpliendo. Yo tejía, vendía mucho monederito a las compañeras porque yo trabajaba como vendedora en diferentes locales, entonces tenía muchas compañeritas que me compraban monederos, pero me decían que no tejiera, que eso era terrible, que los que tejían eran los pobres, y yo decía, pues, más pobre para dónde. Entonces yo decía, pero ¿por qué pensar de esa forma? Y ellos decían que no, que horrible tejer, que hay, que para qué tejía. Entonces se me hacía a mí como que era algo que no era bien visto en ese momento, con las personas que yo me rodeaba. Y éramos vendedoras en ese momento, de locales, o sea, vendedoras de cacharro, de mercancía, de plásticos, de cosas para el hogar. No era un trabajo ni de oficina ni nada, y se expresaban así. Pero entonces, ¿qué hacía yo? Tejía mis monederos y los llevaba y los mostraba ya hechos. Ay, sí, los veían hechos y ay, cosa tan bonita, qué cosa tan linda. Ay, sí se enamoraban, pero no les gustaba verme tejer. No les gustaba, o sea, que no tejiera y que no tejiera. Aida, bienvenida. Seuri, Adriana, volvió niña Seuri, ya llegó por fin a su casa. Patricia, bienvenida. Luz Altamar, buenas noches. Eva, bienvenida. Segul, bienvenida. Sí, chicos, no lo veían bien mis amigas en ese tiempo, pero es que eso hace muchos años. Y ya con el tiempo nada, antes tenía muchísimas chicas que, ay, me enseña, me explica. Cuando ya empezamos a tener la facilidad de tener WhatsApp, fue muy fácil porque ya uno por videollamada enseñaba. De resto, pues era complicadísimo poderles dar una explicación, eh, que este tejido sí tiene ciertas variantes, que es muy bueno, es que vean realmente con sus propios ojitos qué es lo que hace uno. Isa, buenas noches, bienvenida, gracias, nueva suscriptora, gracias chicos, compartan si tienen conocidos, amigos, grupos para subir el canal. Es un canal que creció muy rápido, pero llevaba como algo más de un año que lo tenía un poquito abandonadito porque pues digamos que cambiar de país no fue fácil, y devolverme para Colombia pues sí me llevó mucho tiempo para adaptarme entre clases presenciales y todo, para volverle a dedicar tiempo. Entonces se estancó bastante, pero ahora estamos otra vez trabajándole duro a este canal para seguir creciendo. Patricia, bienvenida. Nada, profe, el accidente fue fuerte. Ay, Seuri, no puedo creer que todavía esté atascada ya. Ay, Seuri, por Dios, cómo estará de cansada. No, 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 y es que 1 kilómetro siempre es mucho, como para decir me voy caminando. Ay, complicado. Pues sí, chicos, que eso les cuento. Ahí tienen historia para rato. Y acá pues la pasamos súper bien con las compañeritas que vienen, nos cuentan cosas, compartimos, tejemos, aprendemos, damos pues lo que les digo, talleres de diferentes cositas, chicas muy creativas que quieren aprender una cosa, la otra, que necesitan información, que necesitan aclarar dudas sobre el punto V. No dejan pasar ni a pie. Ay, no, Seuri, complicado. Ah, entonces sí está complicado el asunto. No, tener paciencia. Y si lleva alguito de comer, una agüita, aunque sea una botellita de agua, para que al menos pase el momento, porque allá creo que ya está en tierra caliente, ¿cierto? Y acá 2 cafés y cerramos con la vuelta totalmente hueso. Acá. Miren, chicos, y allá vamos a cerrar con este color beige. El primero sobre beige y los otros ya sobre café. Esperen, chicos, porque lleva 2 hilos, y si en algún momento yo no agarro sino un hilo, miren así,
él se ve mal. Entonces, cuando eso me pasa, prefiero desbaratar el puntico y agarrar nuevamente los dos hilitos correctamente. Acá seguimos. Y ya vamos a terminar esta vuelta para dejarles empezada la otra. Ya dejando la vueltica empezada, creo que las tareas que he dejado están bien porque son tareas cortas. Ya el fin de semana, el viernes, yo creo que para el viernes ya tenemos, sí, tenemos la facilidad de haber empezado, yo creo que el diamante del centro. Entonces ahí voy a poder avanzar bastante, chicos, para mostrarles el lunes el trabajo bien adelantado. Acá. Y en el primer color hueso o beige termino. Para empezar el café ahí. Listo, chicos. Hago cambio de color, miro que los hilos no se vean. Es muy importante que quede impecable el tejido por dentro y por fuera. Los hilos no tienen por qué notarse por ninguno de los dos lados. Y acá. Chicos, el que necesita asesorías por WhatsApp, ahí está mi número. Cualquier pregunta, cualquier duda, bien pueda preguntar. Cualquier cosita que necesiten, aquí estamos para servirles. Ay, sí, se ve muy lindo. Me encanta, creo que el color coral da realmente mucha luz al diseño. A todo el diseño le da muchísima luz. Y acá. Ya voy a llegar para pasar el beige y ya empezar la siguiente vuelta. Esta parte donde son 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos es un poco lenta, pero chicos, si se dan cuenta acá encima ya estamos empezando a repetir una buena cantidad de puntos del mismo color, que ahí es donde la vuelta se hace un poco más rápida, un poco más ligera la vuelta, donde se hacen muchos puntos de un mismo color. Mire, ahí está hermosa. Yo estoy pendiente de este salmón, que este color salmón no se vea por ningún lado, para que no se vaya a ver raro, que sí se esté viendo cilíndrica, que no empiezan a salirle cinturas. Uno tiene que mirarla, uno va revisando el tejido, que tanto se cierra, que tanto se recoge, que no empiezan a quedar cinturas. Es de observar y conocer nuestro tejido. Sí es necesario empezar a conocer nuestro tejido para que no se cierre, para que no empiece a dar sorpresas después. Hay una señora Aida que está preguntando su WhatsApp. Este es mi número de WhatsApp, señora Aida. Mírelo acá. Es un 311. Ahí puede acercar la pantalla si gusta. Mírelo ahí. Un 311-89-77681. Ese es mi número. Ahí puede acercar la pantalla, que esa es otra ventaja de YouTube. Elizabeth, buenas noches. Gracias, señora Elizabeth. Señora Digna, ¿cómo está usted? Señora Digna, ¿usted no venía para Bogotá? Alguna vez me dijo usted que venía para Bogotá y nada, señora Digna. ¿Cómo está de salud? ¿Qué anda tejiendo? ¿Qué anda haciendo? Y seguimos por acá. Estos punticos donde son muchos puntos de un color es más rápido porque no hay que estar haciendo cambio de color. Solamente tejiendo y nada más. Y pendiente del hilo alma. Y acomodándola y ya. Entonces es mucho más rápida.
acá. Dejamos un solo punto café para hacer los 2 puntos cafés y sacar más líneas. 1, 2, 3, 4 vueltas. 1, 2, 3, 4 vueltas. Esta es la vuelta 5. Me faltan 2 para cerrar con café oscuro. Ah, bueno, muy bien. Blanca, bienvenida. Buenas noches. Ah, Blanca, perfecto, de 160 puntos, perfecto. Me envía foticos, señora Blanca. Ahí está mi número de WhatsApp para que me envíe foticos de los avances, de todo lo que están tejiendo, que es muy lindo ver, chicas, que sí les está quedando bien, que sí les sale el diseño, que no tienen complicaciones, o por si antes, o sea, antes por si tienen alguna duda, alguna complicación, pues también el número de WhatsApp es importante que lo tengan. Por lo que sea, a cuidar a mi esposo que está muy delicado. Ay, señora Digna, no se preocupe. Acá la esperamos y con calmita, señora Digna. Primero lo primero. Y acá. Sí, o sea, el número de WhatsApp, si necesitan algo, con gusto. Si no necesitan, pues también está bien que me envíen foticos. Esperen que hice lo que les digo, que suelto un puntico y sí tengo que agarrar los 2 puntos completos. Sí, chicos. Es que la ventaja de tener el número de WhatsApp es que la información es inmediata. Inmediato, ustedes tienen esa facilidad, chicos. Ya vamos a terminar esta vuelta y empezamos la otra para dejarles como tareita la otra vuelta. Los 2 beige, los 3 cafés. Los 3 cafés y seguimos. Yo reviso porque es que a mí el salmón no me puede quedar recogido ese color coral, que es el único color que no estoy trabajando en estas vueltas. Mire, hermoso. Y se ve hermoso. Seguimos, mis niñas. Dos color beige y 2 color café oscuro. Cuando ustedes van a empezar un nuevo proyecto o en este caso un tejido nuevo, que la mayoría de personas pues tejen ropita, pero no se les facilita mucho hacer mochilas, yo sí les recomiendo que empiecen con monederos, chicos. Es la parte más sencilla para entender esta técnica. Si usted aprende a hacer un monedero, con eso ya aprende a hacer mochilas. Y es más fácil trabajar un monedero. Yo siempre les digo, si usted hace mal en un monedero, hace algo mal, una vuelta, un punto o mal el diseño, usted va a tener que desbaratar. Póngale 70 puntos, 80 puntos. Póngale 10 vueltas, no tanto. En cambio, una mochila de estas, pues una mera vuelta ya tiene 240 puntos. Solo una vuelta, entonces no vale la pena, chicos, empezar con una mochila. Empieza con monerito, le quedó bien, ahora sí se va de una vez con una mochila. Chicos, acá empezamos la vuelta 11 es, sí, creo que es la vuelta 11. Aquí vamos a empezar la vuelta 11 para dejarla de tarea. Simplemente termino acá. Miren lo hermoso que está quedando. Y dejamos la nueva vuelta de tarea. Venga, aquí todo este ganchito. Ahorita vuelvo y lo coloco. Los 2 cafés. Recuerden que la vuelta la termino donde están los 3 puntos cafés. Me encanta terminarla ahí porque, bueno, de hecho ustedes se van a dar cuenta cuando lleguemos al centro. Se van a dar cuenta de detalles por qué yo coloco el gancho ahí y lo voy corriendo al paso que voy avanzando. Ya se van a dar cuenta. Los 3 cafés. Los 2 color hueso.
se ve muy linda. A ver el color coral. Que no me gusta que se recoja la mochila, tiene que estar bien estiradita, bien bonita. Y volvemos con el café. Dos beige. Va a marcar con mi gancho acá, que ustedes no se lo olviden que ahí es donde vamos. Dos color hueso, dos cafés y acá va una línea larga de puntos color hueso. Ah, no, color beige, café, porque el beige ya está. Beige o color hueso, es que este color es bien clarito, chicos, no es para nada oscuro. Es un color, pero tampoco es hueso perlado, es un poco más oscuro que el hueso tradicional, que el color hueso perlado. Acá tejemos dos cafés y vamos a hacer los dos beige y tejemos todo café. Recuerden que yo estas vueltas no las estoy contando, chicos, no hay necesidad porque como contamos muy bien la primera y creo que hasta la segunda se aclaró muy bien cómo quedaba, no hay necesidad. Ahí se ve hermoso. Cada vez crece más, sí, cada vez está más bello. Bueno, voy a tejer todo este café y les muestro cómo se une acá el café oscuro para que quede muy clara la información. Este, si se dan cuenta, cada vez están menos los puntos. Va a llegar el momento que vamos a quedar solamente con 9, creo, 7, 8, 9, sí, de beige, porque se cierra hasta que queda solamente el tamaño para el diamante, que va en color ¿qué? Coral. Seguimos acá. Ya vamos a empezar. Estamos en la vuelta 11, 9, 10, 11. Estamos en esta vuelta. ¡Ay, sí! Me encanta esta vuelta 11, chicos. Me encanta esta vuelta 11 porque acá se repite dos veces el color. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto que estoy haciendo con estos puntos cafés, en la otra vuelta 12 se vuelve a repetir café. Acá no se coloca o color hueso en la otra vuelta. No, en la otra vuelta volvemos a colocar una vuelta de color café. Acá se tejen dos vueltas seguidas de color café, así que va a ser muy importante en la otra vuelta explicarla también desde que empiezo. Entonces yo voy a dar esta vuelta y aquí llego y les muestro porque acá se repite dos veces este tono café. ¿Listo, muchachas? Acá tiene una pequeña variante y esas son las que hay que enseñarles a ustedes. No todas las vueltas van así, una vuelta de un color, una vuelta de otro, no. Va a tener un pequeño cambio y en la vuelta 12 pues se las voy a enseñar desde el principio. Menos mal, mire el patrón, que lo tengo ahí en la mano, pero... Y acá dejo un color beige libre. Esperen que lo metí para eso, ahí ya. Un beige. Uy, tejo demasiado apretado, chicas. Ustedes no saben todo el esfuerzo que hay que hacer para agarrar bien estos hilos porque es que el punto es muy pequeñito. Muy pequeñito. A mí no me quedan los puntos largos. De hecho, esta mochila que tiene ya 11 vueltas y la medida es bien bajita. Ya ahorita lo vamos a medir. Voy a dejarles terminar esta vuelta. Acá vuelve y se repite esta vuelta café. Mucho cuidado con esto que acaban dos vueltas exactamente igual. Se repiten acá en esta vuelta café. Ok, chicos. Entonces no me vayan a adelantar porque ahí tiene un pequeño cambio y se pueden perder ustedes con ese pequeño cambio. Dos beige, dos cafés, dos beige,
2 beige. Ya tejí los 2 cafés. Otros 2 cafés. Hago los 2 beige y llego a los 3 cafés. Ah, entonces si es así, aquí también encima, en esta vuelta, en esta no, en esta vuelta no. Cuando empiece la vuelta con café oscuro, ahí también se va a repetir. Yo estoy tejiendo esta vuelta. Ah, sí, todavía me falta un poquito. Todavía me falta porque acá encima también va a llegar un momento que se van a repetir 2 vueltas cafés encima de este diamante. Pero todavía falta para esa vuelta. Trabajar con patrón es muy sencillo por eso, chicos, porque realmente uno va a la fija. Uno ya guiado por una cuadrícula, pues ya usted va a la fija, ya no tiene tanta duda de qué es lo que tiene que hacer. Y acá 2 beige y ahora sí voy con todo café. Pero antes de eso yo miro que el salmón no esté por ningún lado recogido, que no se vea raro, que se vea perfectamente bien. Y seguimos acá con café oscuro. Por eso me encanta la cuadrícula. Sí, ya no. Definitivamente usted se va con la cuadrícula. Yo acá mirando y yo checándole la cuadrícula de detallitos. Cuando, claro, ya en esta vuelta se va a repetir 2 veces café acá. Entonces ya usted va a la fija. Usted ya no está inventando ni nada, sino que ya. Loida, bienvenida. Buenas noches. Ya usted sabe que ahí no tiene pierde. Y teje al ritmo que uno pueda. Si uno puede darle 2, 3 vueltas en el día y entrar a la clase, normal. Usted le adelanta, le adelanta, le adelanta. Sí, eso sí es una ventaja. Acá totalmente café. Y vuelvo a repetir las líneas. Realmente no está difícil esta vuelta. Ya ven ustedes, muchachos, lo sencillo que es. Simplemente ir corriendo los puntos. Ya está la... Yo creo que ya con estas clases que hemos participado hasta acá, que vimos realmente el paso a paso, punto a punto, yo creo que ya nos deja cometer ningún error para terminar esta vuelta solitos. Miren acá. Miren lo hermoso. Entonces, este café se va a repetir 2 veces. Ahí ya se empezó, ya este color beige ya se tapó acá. Si cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas de acá. Porque si vamos a contar, pues tenemos 11 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta sería la vuelta 12 si la contamos desde acá, desde acá. Pero recuerden que como yo estoy terminando, acá estoy repitiendo, esta vuelta es la que me guía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Mucho cuidado con eso, chicos, porque se pueden perder un poquito, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sin contar esta de la línea oscura. Aquí sí hay que contarla, acá no. Mucho cuidado porque ya me escribieron por WhatsApp que, profe, que es la vuelta 12. No, es la 11, muchachas. Es la vuelta 11 la que estamos tejiendo. Bueno, mis niñas, nada, las dejo. Ya saben cómo deben de continuar. Aquí simplemente los 2 beige, que el primero queda sobre café, el segundo sobre beige. Luego 2 cafés, que el primero queda sobre beige y el segundo sobre café. Ah, no, acá tengo 3. Entonces acá como hay 3, entonces hago 1 sobre color beige o hueso. Los otros 2 sobre café para que queden 3 y me queda un café libre. Así de sencillo. Ya con ese café libre, ahí vuelvo a empezar los beige. Listo, chicas. Así de sencillo van a terminar esta vuelta y nos vemos mañana para continuar. Gracias, chicas. Gracias, señora Omaira, Carmenza, que por acá están saludando. Gracias, Eva. Gracias. Ustedes también descansen, chicas. Ya vamos muy bien. De alto está quedando muy bien, pero pues no está nada grande, que la mayoría de la mayor
Sí, la mayor parte de los tejidos que yo hago, la cantidad pues así que me sale grande las mochilas es porque le doy muchas vueltas, no porque los puntos sean largos. Mire, este tiene 5 centímetros, chicos, y ya vamos en la vuelta 11. Si ustedes están tejiendo más suelto o tienen una puntada más pequeña, es posible que ustedes tengan 8 centímetros más o menos de alto, que una puntada normal debería tener más o menos 8 centímetros de alto, pero como yo tejo tan súper apretadísimo, pues no, chicos, 5 centímetros nada más. Pero es mi forma de tejer, porque tejo demasiado apretado. Bueno, chicos, ahí me cuentan y me mandan las medidas de qué tan alto llevan su mochila con esas 11 vueltas. Nada, cualquier cosa me cuentan porque nos está quedando muy hermosa. Dios les bendiga.